Este sermón corresponde a la serie de sermones del libro Hechos de los Apóstoles, predicado en la Iglesia Bautista Santísima Trinidad de Isla de Maipo. Que el Dios uno y trino te bendiga. Vamos a ir, hermanos, a el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6. Hechos 6, versículos 8 hasta el versículo 5 del capítulo 7. Aquellos que tengan a bien ponerse en pie para darle lectura a la palabra de Dios para nosotros esta mañana, lo pueden hacer. Hechos capítulo 6, de los versículos 8 en adelante hasta el versículo 5 del capítulo 7. Vamos a leer la palabra del Señor. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría después, se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Amén. Hermanos, inclinen sus rostros para orar al Señor. Amado Padre, estas son tus palabras. Y como a cada miembro de este pequeño cuerpo que se reúne en tu nombre hoy, Señor, le corresponde oír. Señor, tu palabra dice que es para algunos olor a vida y para otros es olor a muerte. Mi amado Señor, mi buen pastor, que esta mañana traiga vida y vida en abundancia a quienes escuchan. Señor, no por mí, ojalá hubiese otro, ojalá mi nombre muera conmigo, Señor, pero que tú y tu santo evangelio hagan lo que tengan que hacer en el corazón de cada uno de mis hermanos, para que al final de la historia ninguno de los que está aquí, Señor, sea echado en el lago de fuego y azufre. Señor, te pido gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amados, pueden tomar asiento. Agradezcan al Señor que no me equivoqué al preparar el sermón y lo revisé de nuevo, porque yo había leído en la distribución de pasajes que me tocaba hasta el versículo 51 del capítulo 7. Y ahí estaba problemado y le decía a mi esposa: no sé cómo lo voy a armar. Luego lo volví a revisar y decía versículo 5, que gracias al Señor, generalmente reviso el lunes el pasaje
y uno piensa en la semana, medita, y ayer volví a revisar porque no estaba seguro si era hasta el 51 o al 53, esa era mi duda, y era hasta el 5, así que era mucha la diferencia, y gracias al Señor por eso. Esta mañana quiero llamar su atención a este pasaje, al menos en tres temas. El hombre, su método y el fruto. El hombre, el método y el fruto. Tenemos ante nosotros, hermanos, esta mañana la continuación de la obra que ha estado realizando el Espíritu Santo por medio de los apóstoles y Esteban. Estas son nuestras memorias. Si alguien a ustedes les pidiera contar su historia, ustedes no deberían partir en el año que nacieron. La historia de su familia se remonta al huerto del Edén, a un varón que vivía en Mesopotamia, que fue llamado de la tierra de Ur de los Caldeos, que tuvo un hijo, del cual nacieron 12, y de esos 12, muchas tribus, pero una en particular dio lugar al Mesías. Y ese Mesías tuvo hermanos, a los cuales no se avergonzaba de llamarle hermanos, a nosotros su iglesia. Así que podemos retratar nuestra historia familiar, incluso hasta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí está mi hermano Esteban, aquí están mis hermanos perseguidos. En ellos estoy yo, porque en ellos también estaba Cristo. Y todos los que hemos estado o estamos en Cristo somos uno. Así que esta mañana vemos cómo el Espíritu de Dios ha estado trabajando en el cuerpo de Cristo. Particularmente veremos esta mañana el trabajo que hace Lucas para contarnos algo del primer, así lo han llamado algunos, el proto, ¿cierto? El primer mártir de la iglesia, de quien tenemos registro acá, de la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Y aunque no será cierto el tema de este sermón, porque todavía para el martirio de Esteban nos quedan unos capítulos, o sea, unos versículos, nos estamos acercando allí. Nos vamos acercando además cada vez de forma más intensa a un momento decisivo en nuestra historia. Un momento decisivo del por qué estamos acá. La dispersión desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Yo les haré incansablemente hincapié, mis hermanos, en que piensen que tienen frente a ustedes a un puñado de personas. Y recordarán, ¿cierto?, las palabras de Gamaliel. Si estos fueran, como han sido otros antes que ellos, solo obra de hombres, en un par de años más, un par de meses más, no estarán. Pero esta cruz ha vencido hasta Isla de Maipo, 2000 años después. Y todavía hay gente que cree en el crucificado y resucitado y sentado a la diestra de Dios el Padre 2000 años después. Así que, amados hermanos, nos acercamos a la dispersión. Recordarán que después de la muerte de Esteban, gran parte de la iglesia de Jerusalén, a excepción de los apóstoles, sale. Y es curioso cómo Dios usa las providencias, ¿cierto?, para expandir su mensaje. Ahora también nos acercamos a ver algo, mis hermanos, y es una suerte de quiebre, un quiebre inicial entre lo que el judaísmo estaba aún cobijando y lo que era la doctrina propia de aquellos que seguían a Jesús. Ustedes podrán leer, ¿cierto?, con mayor atención luego, y lo han hecho ya, el libro de Hechos, pero hay un autor que dice: la fe y la praxis del cristianismo, o la fe y la práctica del cristianismo primitivo, no solo eran singulares en cierto sentido, novedosos en el contexto pagano de la antigua Roma, sino que también eran muy peculiares en el contexto de la tradición religiosa judía de esa época. Y ya con Esteban empezamos a ver estas distinciones. Quiero
llamar en primer lugar su atención, mis hermanos, en que veamos algunas distinciones, ¿cierto?, entre la iglesia primitiva, este movimiento pequeño del Jesús de Nazaret, y el judaísmo. Quiero primero que vean conmigo, sí, algunas similitudes. La iglesia primitiva confesó credos muy similares a los de la tradición judía, en algunos sentidos. Particularmente, por ejemplo, Dios era uno, ¿cierto? Y la iglesia primitiva confesó, no hay más que un solo Dios. Que no existían los ídolos. Eso confesó la iglesia temprana y también los judíos. Que no había lugar a la veneración de imágenes. Compartían un libro común. ¿Qué libro compartían en común? El Antiguo Testamento. Asistían a las sinagogas. De hecho, la mayoría de los problemas que hemos visto en esta naciente iglesia, ¿dónde se dieron? En la sinagoga. Y en horarios de oración más o menos parecidos, ¿cierto? Pedro y Juan subieron a la misma hora, que lo hacían regularmente como judíos. Sin embargo, hermanos, los problemas que hasta ahora se han presentado en esta comunidad naciente radicaban en la incipiente y fuerte pronunciación de que había uno que había cumplido las expectativas mesiánicas. Y este era Jesús. Y la posición de Jesús para los cristianos primitivos, y lo veremos en Esteban, generó este distanciamiento inicial, incipiente, ¿cierto?, entre las tradiciones judías y la iglesia cristiana. Amados hermanos, con Esteban ahora vemos cómo estos argumentos comienzan a tomar más forma y cómo el plan de nuestro Señor y la centralidad de Cristo en este fueron un tema recurrente para nuestros hermanos. Dicho esto, este pasaje, como ya lo hemos mencionado, mis hermanos, nos presenta algunas cosas muy singulares que debemos tomar en consideración. Sin embargo, yo quiero llamar, por lo tanto, su atención al texto de nuestro sermón esta mañana, como les dije, como título, en tres sentidos: el hombre, el método y el fruto. Quiero que consideremos, hermanos, primero a Esteban, el hombre. Esteban, el hombre. Aunque no es bueno, mis amados hermanos, hacer sermones centrados en el carácter de alguien solo para que lo imitemos, ¿cierto? Porque no hay hombre perfecto a quien podamos imitar. Quiero esta mañana que centremos nuestra atención en algunas cosas respecto a Esteban. Su nombre, como lo indican algunos autores como Hernández Díaz López, ¿cierto?, en su comentario a los Hechos, significa corona. Y el relato que tenemos ante nosotros nos dirá que Esteban fue fiel tanto en su vida como en la muerte, recibiendo así la corona de justicia, la cual nuestro Dios justo le dio. Esteban, este hombre, no limitó su ministerio al servicio de las mesas. Él había sido encomendado ¿para qué? Para resolver los problemas de la iglesia respecto a la distribución económica, la ayuda para judíos, la ayuda para los judíos griegos, como lo veíamos en el estudio. Pero Esteban no limitó el servicio a las mesas como lo único que podía hacer, sino que se dedicó, como diría Leonard Ravenhill, que él estaba involucrado en la resucitación de los muertos a la vida en Cristo. Esteban estaba involucrado en que los muertos vinieran a Cristo. Este hombre tenía la visión, como también lo dijese otro hombre, como Barclay, tenía la visión de un mundo para Cristo. Un mundo para este crucificado. Ahora este hombre cuenta con algunas credenciales que creo que podemos extraer de nuestro texto para nosotros. Vayamos a Hechos capítulo 6, versículo 3.
¿Noni? Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. Amén. La primera de estas características, la primera característica de Esteban era su reputación. ¿Cuál era el requisito que debían cumplir estos hermanos? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones ¿de qué? De buen testimonio. En este sentido, en la vida de Esteban no había un carácter que fuera dispar a su mensaje. No había un abismo entre lo que creía y lo que vivía. A Esteban se le pudo acusar de muchas cosas, como veremos en los pasajes, cierto, que continúan. Pero no se le pudo acusar de que, por ejemplo, se haya quedado con dinero que era para las viudas. No se dijo de Esteban que él había sido negligente en lo que se le había encomendado. Tampoco se nos dice de Esteban que haya sido como el cura o el padre Gatica. Era un hombre de buena reputación. ¿Y cuánto carecemos como iglesia cristiana hoy? Aquellos que están liderando, no hablo necesariamente de los que estamos acá, sino como cristianismo de buena reputación. La iglesia profesante es más conocida hoy por sus escándalos que por sus actos de piedad. Hermanos, cuando atacan el catolicismo apostólico romano, ellos no hacen distinción entre si uno es protestante o no. Cada caída de un cura que sale a la luz no es un ataque solo contra ellos, sino contra todo lo que ellos pudiesen representar. Cada vez que tenemos un obispo Durán, cada vez que tenemos a hombres como el pastor Soto, el pastor Cid, todos ellos son una profunda lamentación para el cuerpo de Cristo. Porque Chilevisión y su matinal no hacen distinción entre Marcos Morales y un pastor de una pequeña iglesia que vive al 3 y al 4 y que sí es fiel. Queridos hermanos, ¿cuánto necesitamos orar para que Dios comience a limpiar su propia casa? De modo que tengamos hombres, y aún nosotros también, mis hermanos, con una reputación que traiga gloria al Señor. Hermanos, no se trata de ser amados por todos, porque eso es imposible. De hecho, a mí me molesta la gente que le cae bien a medio mundo. Pero el problema con la iglesia es que no tenemos hombres como Esteban. Insisto, no estoy hablando de nuestra incipiente congregación, hablo en términos generales. Hermanos, ¿no sería mucho más fácil la evangelización de nuestros vecinos, de nuestros hijos, de mi esposa, en la medida que uno fuese un hombre sin menos zonas grises a las cuales apuntar? No hablamos de perfección, sino hablamos de hombres que viven buscando continuamente el perdón del Señor. Mujeres que viven continuamente buscando el perdón del Señor. ¿Han visto estos memes hilarantes, cierto? Mi madre en el culto. ¿Han visto eso, no? Que están adorando. Hay varios. Gloria al Señor por su paz que nos da. Mi madre en la casa. ¿Dónde estáis? ¿Han visto eso? Es chistoso al verlo, porque uno dice, sí, pasa. Pero es un problema para la iglesia tener esas contradicciones profundas. O al hermano, ¿cierto?, de un carácter tranquilo, afable, pero que entraba a la casa y dejaba la escoba. Queridos hermanos, el mensaje del Evangelio que transformó a Esteban en un hombre irreprensible lo cambió desde adentro.
Y el cambio que operó en él desde adentro se comenzó a traducir en una vida continua de perdón. De modo que cuando la iglesia primitiva se vio enfrentada a un problema, no tuvieron que conversar los apóstoles y después la congregación y decir, ¿a quién elegimos? Sino que habían al menos 7 que cumplían con estas credenciales. Que el Señor nos dé mujeres, hombres, niños, adolescentes de buena reputación. Santificados por el poder glorioso de la predicación que cada domingo se ofrece y que cada día en la semana tienen en el culto familiar. Queridos hermanos, yo no quiero estar en aquellos que el Señor les diga, no os conozco de dónde seáis. ¿Ustedes han pensado en lo que ellos responden? Allá en Mateo 7, pero Señor, nosotros en tu nombre sanamos enfermos. Nosotros en tu nombre echamos fuera demonios. Nosotros en tu nombre hicimos grandes maravillas. Y el Señor les dirá, no os conozco. No os conozco de dónde son ustedes. Nunca me pertenecieron. Porque el carácter, los frutos del Espíritu son tan importantes como los dones. Ojalá que nuestra vida sea una suerte de buen engranaje entre vivir los frutos del Espíritu y la manifestación continua de los dones del Espíritu. En segundo lugar, mis hermanos, y creo que esta es la característica sobresaliente de nuestro hermano acá, que da origen a este buen carácter, a esta característica de ser irreprensible, intachable. Este hombre era lleno de ¿qué cosa dice el texto? Lleno del Espíritu Santo. Se nos dice esto de formas alternas y repetidas en el texto, como si la principal característica de su ministerio fuese la marca imborrable de la presencia divina en él. Hermanos, Esteban aparece aquí y no aparece más. Tiene 2 capítulos en la Biblia que representan parte importante incluso del libro de los Hechos, en términos de cantidad de versículos. Y sin embargo, de Esteban se describe una y otra vez que era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo quiere ser recordado? ¿Qué epitafio le vamos a poner a usted? Mi padre, mi madre, caminó con Dios. Tremendo epitafio. El epitafio es lo que colocamos, ¿cierto?, en la tumba. Y cuando dicen, no es un hasta pronto, sino, no es un adiós, sino un hasta pronto. De Esteban se nos dice una sola cosa. Versículo 6, capítulo 6, versículo 3. Busquen, hermanos, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo. Versículo 8. Y Esteban estaba lleno de gracia y de poder. El versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y aunque hay discusión si este espíritu se refiere al Espíritu Santo propiamente tal, lo claro es que no hablaba como nosotros muchas veces, sino que la presencia divina estaba allí. Ahora, hermanos, esto nos habla a cada uno de nosotros esta mañana. Si yo les pregunto a ustedes esta mañana, ¿cómo se describirían a sí mismos? Es una de las preguntas más difíciles que hacen en una entrevista laboral. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Y pucha que es difícil responderlas, ¿cierto? Pero esta mañana te describirías como lleno o como vacío.
¿Te describirías como a media máquina? ¿Te describirías como vehículo petrolero, agarrando el ritmo? Ahora, déjenme ofrecerles algunas cosas. De Esteban se nos dice que era lleno de espíritu, del espíritu y de sabiduría, lleno de fe y del Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder. Y además, el broche de oro de Esteban era un rostro angelical. Amados hermanos, ¿has bajado de la montaña? A todos, ¿cierto? Hoy día Luchito me decía en la mañana, tienes cara de enfermo, yo tengo cara de cansado. Que normalmente los domingos, ¿cierto? Yo me despierto muy temprano. Pongo la alarma a las 5, me levanto un poquito más porque cuesta vencer las sábanas. Y obviamente uno se acuesta tarde, duerme poco toda la semana, pero nosotros podemos ver nuestro rostro, ¿cierto? Hay rostros que uno sabe que dicen no antes de tiempo. Otros que dicen sí antes de tiempo. Lo que dice Charles Swindoll, ¿cierto? Hay rostros llenos de gracia y otros rostros llenos de desgracia. Pero qué cumplido es que el esposo mira a su esposa y le dice: amor, no por la belleza de nuestras esposas, sino porque vienen saliendo de haber estado en oración. Amor, tu rostro hoy resplandece. Quizás ustedes son demasiado jóvenes para haber estado en una iglesia pentecostal y haber escuchado más de alguna vez el testimonio de algún hermano que sin conocerse entre ellos se reconocían a la distancia. De la iglesia en la que yo crecí, ellos le llamaban el sello. Hermano, te vi el sello a la distancia. Del Espíritu. Así decían ellos, que había algo en la frente que los distinguía. Hermanos, déjenme ofrecerle algunas aplicaciones significativas a partir de esto. Estoy profundamente en deuda con Alexander McLaren aquí. No sé si lo conocen. Alexander McLaren es un pastor bautista inglés que comentó, como buen inglés, muchos textos de la Biblia e hizo muchas aplicaciones. Dijo frases como esta: la verdadera adoración de un hombre no es aquella que ofrece en el templo, sino la que ofrece en lo profundo de esa pequeña capilla privada donde nadie asiste más que él mismo delante de su Dios. La primera aplicación, mis amados hermanos, es que McLaren decía algo muy significativo aquí. Todos, si anhelamos, podemos ser aún más plenos y llenos de la presencia del Espíritu en nuestra vida y experiencia cristiana. Esteban es apóstol. Era uno de los 12. Por eso una de las cosas, ¿cierto?, que se nos ha dicho que hay ciertas marcas apostólicas y estarán los prodigios y señales, pero Esteban no era apóstol. Así que Esteban nos recuerda que todos y cada uno de nosotros, hermanos, sí, podemos ser llenos del Espíritu Santo. Una de las cosas significativas de Lera McLaren decía: yo conozco las diferencias que hay entre los que podemos o no creer en esto. Pero hay algo claro, decía él: el cristianismo no se puede vivir si no hay este tipo de experiencia, de cercanía con el Dios en el cual hemos creído. Estoy consciente, hermanos, de las diferencias de experiencia espiritual que cada uno de nosotros podemos tener esta mañana. No de nuestras diferencias teológicas, no, de las diferencias que tenemos desde el punto de vista de la experiencia cristiana esta mañana. Algunos de ustedes no lloran tanto, otros sí. Algunos de ustedes son más sensibles, otros no tanto. ¿Y eso afecta nuestra espiritualidad? Por supuesto que afecta nuestra espiritualidad. En la medida que yo manifiesto un carácter a lo mejor más tosco, menos dado a las lágrimas, ¿el espíritu lo puede vencer? Por supuesto que lo puede vencer. ¿Hay resistencias distintas? Por supuesto que hay resistencias distintas. ¿Es un impedimento para él? De ninguna manera. Cada uno de nosotros tiene una diferencia en su experiencia espiritual.
Pero sin embargo, si hay algo que amo, hermanos, de ser cristiano y de nuestro credo, es la amplitud y la generosidad. Su amplitud, hermanos, en que en esta mañana no hay ninguna distinción en nuestro hermano que tiene un máster en teología como aquel que solo puede leer su Reina Valera 1960. Que no hay ninguna distinción entre aquellos de ustedes que están terminando sus estudios universitarios y aquellos hermanos que con dificultad juntan la O por redonda. Que no hay ninguna diferencia cuando se trata de conocer a este Cristo crucificado. Y no solo de conocerlo, sino de gustar de Él y su eterno poder y deidad. Amados hermanos, Cristo se ofrece gratuitamente junto con sus dones y triunfos a todo aquel que en Él cree. No hace falta ser apóstol, ni siquiera hace falta tener un PhD, tampoco hace falta ser pobre. Sencillamente, amados hermanos, se habla de que debemos anhelar aquello que se nos ha prometido. Yo no permitiré que la mala teología me robe la experiencia cristiana de conocer a Dios en formas profundas, aunque soy consciente de que lo he conocido tenuemente hasta el día de hoy. Sé que hay mucho más todavía por conocerlo. Y no permitiré, hermanos, que ni un cesacionismo, por más que esté allí Jonathan Edwards y un sinfín de otros hombres, a los cuales amo y admiro, nos quiten la experiencia de conocer a Dios de formas tan profundas y sensibles. Hermanos, no permitas eso. Puedes ser lleno si anhelas más del Espíritu. Debido a que Dios es infinito, nunca terminarás de conocer las profundidades que Él tiene para ti. Debido a que fuiste creado con un espíritu, aunque no infinito, pero sí con capacidades muy profundas, Él puede hablar de formas muy sensibles a nuestro espíritu. Amados hermanos, toda religión reconoce que al existir un ser superior, podemos tener alguna clase de contacto con Él. De ahí que el paganismo históricamente lo ha presentado de forma distorsionada, ¿cierto? ¿Cómo intentamos estar en contacto con la Pachamama? ¿Cómo estamos tratando de estar en contacto con Mercurio retrógrado, con Marte ascendente, con la luna allá, con el sol acá, con los astros allá? Hermanos, la gente no ha dejado de creer. Todos saben algo, intuyen que hay algo. Lo buscan en los astros, en los signos zodiacales, le intentan dar una explicación. Si eres Libra eres así, si eres Virgo eres así, si eres Tauro eres así. Y un sinfín de cosas, mis amados hermanos. Todos reconocen esto, pero solo con la venida de Cristo hemos llegado a comprender cómo el Dios eterno se relaciona con gente como nosotros. Solo con la venida de Cristo, que Él dijo de sí mismo: y le pondréis por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, eso es ser cristiano. Dios con nosotros. Ser cristiano es que se cumple lo que Juan dice de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y nosotros lo vimos. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso Esteban nos recuerda esto, porque él fue un hombre lleno del Espíritu. Porque no hay nada más cierto que el hecho de que la característica que lo distingue a nuestro Señor Jesucristo de todos los demás maestros no se encuentra solo en el hecho de que hizo algo por nosotros en la cruz. Así como en que nos enseñó con su palabra. Hermanos, hay gente que ha muerto por sus ideales. Hay gente que ha dejado sus enseñanzas, sino que en su enseñanza pone en primer plano no solo lo que debemos hacer, sino la promesa del don de Dios para cada uno de nosotros. De modo que Él siempre puede decir a los sedientos:
vengan a las aguas. Abran vuestros corazones para que mi Espíritu Divino fluya dentro de ustedes. Él os llenará y os preparará para toda buena obra. El Espíritu de Dios puede llenar el espíritu humano como aquella influencia misteriosa que llamamos vida. Impregna y anima todo el cuerpo, o incluso puede llenar, como así, perdonen la metáfora, torpe, como el agua que se encuentra en una taza. ¿Han puesto una taza debajo del agua? Cuando lavan, ¿quién lava loza? Y dejan la taza, la llave abierta y ven que el vaso se llena, ¿cierto? ¿Y qué pasa una vez que se llena? Se rebalsa. El Espíritu de Dios puede derramarse así, de abundantemente. Hermanos, los relatos en Escocia, ustedes pueden ser más o menos continuistas, a lo mejor hablan hasta de resucitaciones. Edwards habla hasta de que su esposa levitaba. Uno puede estar más o menos de acuerdo con esas experiencias, pero lo innegable es que hemos conocido los bordes de aquello que puede hacer el Espíritu. Considera, hermanos, las asombrosas palabras de los Evangelios cuando hablan sobre la venida del Espíritu. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y esa experiencia del bautismo es la idea sumergidos completamente. Este Esteban tenía solo una pequeña cantidad, hermanos, del claro conocimiento cristiano que tú y yo tenemos. Hermanos, Esteban ni siquiera tuvo a Pablo para que le predicara la doctrina de la justificación por la fe sola. No tuvo a Juan que lo encaminara en su comprensión de la historia y cómo la iglesia triunfaría. No nos tuvo a nosotros para que le predicáramos cada domingo. No tuvo todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, Esteban estaba muy por delante de la mayoría de los cristianos en cuanto a esto, que él estaba lleno del Espíritu Santo. Hermanos, insisto, yo mismo desconozco aquello que el Espíritu puede hacer aún más. Sé que Él ha transformado mi corazón y esa es una obra portentosísima del Espíritu. Inigualable, excelsa. Pero si hay algo que le ha hecho daño o a lo mejor ha contristado la obra del Espíritu para no ser tan visceral, es que del mundo en el que nosotros estamos, ¿cierto?, de este mundo más reformado, hay una idea únicamente salvífica de la obra del Espíritu. Esta comprensión más, como en términos tecnicismos, soteriológica, ¿cierto? Él regenera y Él santifica. La aplicación de la obra de Cristo. Sin embargo, hago eco de las palabras de nuestro hermano Luis. Yo prefiero estar del lado que no limita la obra del Señor. Yo prefiero estar del lado de aquellos que aún esperan algo, expectantemente. El segundo principio radica en esto, mis hermanos, en la vida de fe y llenura del Espíritu. Porque no es curioso que se nos diga de Esteban que él estaba lleno de ¿qué cosa? De fe y del Espíritu Santo. Invierten las cosas, ¿cierto? Antes era lleno de Espíritu Santo y sabiduría. Ahora se invierte, él está lleno de fe y del Espíritu Santo. Hermanos amados, mantendré en alto la proclamación del Evangelio de la gracia de Dios. Sostendré que la vindicación de la obra del Espíritu Santo es aún necesaria, incluso en nuestros círculos más conservadores. Voy a sostener sin vacilar que solo ha sido nuestra incredulidad la que detiene una comprensión más profunda de lo que estos textos significan para nosotros hoy como iglesia. Hermanos, yo voy a sostener eso, que si no hemos visto más, no es por la soberanía de Dios, aunque Él es soberano, sí, sin duda. Pero ustedes han meditado en lo que dice el Evangelio y Jesús no hizo más milagros entre ellos porque estos eran incrédulos. Hermanos, si a cada cosa que se mueve usted le llama misticismo, usted ha sido preso de la incredulidad.
Algo que nuestros padres no le llamaban misticismo, ¿cierto? Cuando Ananías escucha, anda y bautízalo. En tal calle, en tal dirección, anda y bautízalo. Hermanos, la mitad del Nuevo Testamento se cae si es que nosotros afirmamos que todo esto es místico. Hermanos, tus propias experiencias cristianas, tu vida misma se cae en muchas de las áreas si tú llegas a afirmar que Dios no se mueve de formas sensibles. Por eso, mantengamos en alto sin vacilar que son nuestras faltas de expectativas acerca de lo que Dios hace y quiere seguir haciendo, lo que mantienen, perdónenme el lenguaje malo a lo mejor, a Dios en stand-by. Que nosotros hemos limitado a Dios. Una de las cosas, cuando yo comencé a estudiar y leí la teología sistemática de Louis Berkhoff, él dice que Dios es conocible, pero incomprensible. Es decir, podemos conocer a Dios, algo de Él, pero comprenderlo. Otra de las cosas que a mí me llama la atención es que algunos de nosotros podemos decir, en el cielo comprenderemos todo. Tampoco, mis hermanos. Mejor sí, pero Dios es infinito. Por eso en el cielo sigue habiendo adoración, porque siguen habiendo profundos misterios de este ser que está allí. Las pregunto esta mañana, mis hermanos, ¿ustedes creen verdaderamente en la posibilidad de una vida llena del Espíritu? Les pregunto otra vez, ¿creen verdaderamente en la posibilidad de una vida llena del Espíritu? Yo doy por sentado, mis amados hermanos, que todos ustedes creen que el Espíritu Santo es el que salva. Pero lo que no puedo dar por sentado en esta mañana es que si realmente puedes creer que ese Espíritu puede venir y tomar parte de tu vida, que no puede ser corregida ni enmendada por buenas costumbres, habilitándote para dar un testimonio poderoso de Dios en medio de esta generación. Hermanos amados en el Señor, tenía un conocido pastor presbiteriano, cesacionista hasta la médula. Yo sé, tenemos diferencias, pueden haber diferencias entre nosotros esta mañana. Cuando él experimentó el hablar en lenguas en la oración, él dijo, me van a echar de la denominación. Nadie lo puede saber. Yo sé, podemos tener diferencias. Yo nunca he hablado en lenguas. Dios quiera, si a Él le place bien, si no, no es algo por lo cual aflija mi corazón. Pero se han dado cuenta de esa expresión que les acabo de comentar. Me van a echar de la denominación si se enteran que he hablado en lenguas. No quisiera doctrina de eso, sino de que contara la experiencia de hablar en lenguas. Yo no sé si alguno de ustedes ha hablado en lengua, porque no creo que ese sea el punto. Pero hermanos, podemos conocer más del Señor. ¿Lo creen? Amén. O cerramos este domingo. Porque si no, el próximo domingo no tiene sentido, hermanos. Todo se reduce a esto. Si simplemente nos confiamos a Jesucristo nuestro Señor, y si en esa confianza creemos en la posibilidad de incluso ser llenos del Espíritu Divino, y si esa posibilidad enciende una llama saltarina de deseo en nuestro corazón, que aspira por más del cielo. Ustedes saben o conocen a Robert Murray McCain o McCain, depende cómo lo pronuncien, pastor escocés que murió más o menos como de mi edad, joven. Dicen de él que pasaba 6 días en el cielo y bajaba al 7º a predicar. Cuando lo llevaron a unos hombres a dar una vuelta, ¿cierto?, por lo que había sido su oficina, le dijeron, cuéntenos
del secreto del ministerio de Robert Murray. Y lo pusieron detrás del escritorio, que apoyara la cabeza. Él hizo el gesto, ¿cierto? Que apoyara la cabeza y que llorara. Hermanos, probemos a nuestro Dios con lágrimas. Que se encienda un pequeño deseo que contagie a alguno de nosotros esta mañana, de que si creemos que Dios puede hacer algo más con cada uno de nosotros, lo busquemos. Hermanos, ¿tenemos expectativas confiadas de que Dios hará algo? Hermanos, entonces no entristezcan a ese huésped divino. Confianza, deseo, expectativa y obediencia. Ese es el cuarteto que necesitamos. Confiar que Él puede hacer cosas. Desear las que las haga. Esperar las que las haga. Y obedecer cuando nos diga que hay que obedecer. Hermanos, ¿ustedes creen que tendríamos todos los milagros de la Biblia si hubiesen hombres desobedientes? Anda y tírate un piquero en el río, más sucio que encuentres. ¿Ustedes creen, hermanos? ¿Cuántos conocen historias como esta? Hermanos, no teníamos nada que comer, oramos al Señor, alguien tocó la puerta de nuestra casa y dejaron comida afuera. Müller, ¿cierto? ¿Conocen a Müller, cierto? Ahí, un libro de 1.000.000 de oraciones contestadas. Hermanos, ¿ustedes creen que tendríamos esos registros si no hubiese obediencia? Si no hubiese la expectativa de Müller decir, voy a orar, tranquilos. No pidan, vamos a orar. Amados hermanos, por último, miremos a Esteban, lleno de gracia, poder y sabiduría. ¿Cuál es el perfil de cargo para trabajar en CLC? Ser cristiano, tener carta pastoral que acredite el que uno es cristiano. Y ojalá ser agraciado. ¿Cierto? Ojalá ser como alguien que pueda conversar, ofrecer un buen libro, que lea generalmente, ¿cierto? ¿Cuál es el perfil para el trabajo en el servicio público? Nosotros no nos pueden sorprender consumiendo alcohol en la vía pública. Deberíamos tener una vida intachable en términos de lo público y también de lo privado, por supuesto. ¿Cuál es el perfil de cargo para trabajar sirviendo mesas y distribuyendo comida? ¿Cuál es el requisito sin el cual no puedes? Requisitos excluyentes, diríamos hoy en día. Ejercer y vivir la vida cristiana. Esteban nos da la clave. Tenemos problemas con cómo distribuimos la comida. ¿Qué necesitamos? Busquen hombres llenos del Espíritu Santo. Hermanos, en la trivialidad del cocinar y en la complejidad de preparar las clases del seminario, en la trivialidad de curar un pie diabético, de colocarme un delantal blanco y buscar fórmulas químicas o tirar planos, en la trivialidad de tener el tiempo de poesía cada lunes, en la trivialidad de hacer clases a los estudiantes. ¿Sabes cuál es el requisito? El sine qua non, que diríamos en latín. En el sin esto no se cumple. Ser lleno del Espíritu. Robert Murray le escribe también a un chico que está estudiando. Le dice, yo lo comprobé muchas veces en la universidad, muchas veces. Cuando no entiendas algo, decía Robert Murray, cuando no logres comprender algo, anda a orar. Un tiempo con Dios irradiará luz sobre todas las demás cosas de tu vida. Yo volví a la oración de no entender, y esto fue un milagro, biofísica, primer año de universidad, biología celular y genética, primer año de universidad, mis 2 talones de Aquiles. Todo lo que tenga biología me cuesta, y si le añaden física me cuesta aún más.
Yo aprendí biofísica en el examen de biofísica, llorando mientras hacía la prueba de fluidos. Nunca entendí para qué me enseñaron biofísica o fluidos. Y el Señor fue tan misericordioso que cuando yo entendí, hice solo las preguntas que me alcanzaban para un 2.9. Yo necesitaba un 2.7 para aprobar el ramo con un 4. Entendí, contesté solo las preguntas que me alcanzaron para un 2.9 y después, debido a que yo soy inatento, me corrí en la hoja de respuesta. Y en vez de marcar la alternativa A en la parte 21, la marqué en la parte 22 y de ahí traspasé todas mis respuestas mal. Yo hubiese obtenido cerca de un 6.5 si yo hubiese de ahí hacia abajo hecho la prueba atento. Bastó solo un poco de luz. Lo que decía mi papá, probaste doblando las rodillas. Amados hermanos, todas estas cosas nos van a ser dadas paso a paso. Y escúcheme esto, Alexander McLaren era un calvinista convencido. Pero él dice esto: el Espíritu Santo nos será dado no sin nuestra propia cooperación diligente. ¿Me escuchó? No sin nuestra propia cooperación diligente. El esfuerzo sin fe y la fe sin esfuerzo son igualmente incompletos. La cooperación de los dos es lo que es bendecido por Dios. Lo que un pentecostal antiguo diría: a Dios orando y al mazo dando. Lo que Nehemías lo pondría en estos términos: con una espada defendemos, con la otra martillamos. Pero no se puede solo con una. Y aquí está Esteban. Pasamos casi a terminar, mis amados hermanos. ¿Saben cómo se ve un hombre lleno del Espíritu Santo? No se ve levitando. No se ve no saludando a los niños y pasando como aquí viene el predicador invitado. ¿Saben cómo se ve? Con un rostro brillante, afable, amable, irresistible, que incluso sus propios enemigos tienen que reconocer, a menos que tengamos algo falso que decir de él, no lo podremos matar. ¿Recuerdan el otro hombre que estuvo con el rostro como de un ángel o brillante? ¿Y de qué acusan a Esteban? De hablar mal de Moisés. Pero ¿cómo ven su rostro? Amados hermanos, ¿quieres que tu esposa, tu esposo te vea como un ángel? La gracia que hace hermosea el rostro. Indiscutiblemente, hermanos. Insisto, muchas veces nuestros rostros son muy distantes a los rostros llenos de gracia. Son duros, toscos. De modo que si alguien se acerca a pedirme algo, ya conoce la respuesta. Nosotros hemos normalizado esto de no, si tiene mala voluntad. El Señor tenga de nosotros misericordia. Porque aún, diría un prócer de la patria, aún tenemos patria. Aún hay algo más para nosotros. Dios no se ha quedado sin recursos, hermanos. Ahora el último, ¿cuál es el método de Esteban? Esteban está donde el Señor disponga que debe estar. Esteban está en las mesas, Esteban está entre el pueblo y también ante el concilio. Hermano, donde Dios te lleve, se lleno del Espíritu. Pon en alto la bandera del crucificado. En la sala de espera de una quimio, junto al paciente, digno ejemplo de un cristiano en ti se halle. Hermanos, nunca estén ociosos. La sociedad es el taller del diablo
Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía. Ese hacía, yo no conozco griego, pero hay nombres raros para los verbos en griego, ¿cierto? Aoristo, eristo, no sé, imperfecto, perfecto. Pero los que saben más dicen que este término sería mejor traducido si colocamos a Esteban, que está continuamente haciendo grandes prodigios y señales. No es algo que él hizo en un momento, sino que los hacía frecuentemente. Es decir, no estaba ocioso. Esteban estaba siempre predicando. ¿Cuál es la acusación de ellos? Lo hemos oído decir. ¿Cómo parte Esteban su discurso? Varones, hermanos, oíd. Hermanos, nuestro ejemplo predica, por supuesto, pero requiere palabras. La gente no se va a convertir a menos que también demos el paso a hablar. Y pucha que nos cuesta hablar. Al menos de Cristo y este crucificado, porque los demás temas, ojalá que nos hagan callar, ¿cierto? Entró una paciente, tiene déficit atencional y hiperactividad. Media hora hablando. Pero yo le dije, hola, ¿cómo estás, Fer? Bien, doctor. Es que ¿sabe qué? Y media hora hablando. Pero, hermanos, yo le tuve que decir, Fer, se acabó el tiempo. Te veo la próxima semana. No me dejaste hablar hoy día, Fer. Media hora hablando de todo lo que había significado su vida. Muchos de nosotros somos así. Nos tienen que hacer callar por algunos temas. Pero Cristo... Porque ¿qué han escuchado decir de Esteban? Este habla de Jesús de Nazaret. ¿Y cómo parte su sermón? Hermanos, el Dios de gloria. Hermanos, el Dios de gloria. Hermanos, el Dios de gloria. Se le apareció a nuestro padre Abraham en Mesopotamia. Amados hermanos, Esteban era profundamente centrado en Cristo. Pueden recordar 1 Juan 1:1, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que palpamos tocante al verbo de vida, de esto hablamos. Hermanos, si pasa un día que no hables de Cristo, y no me refiero a que andes predicando, hermanos, sino que Cristo no aparezca en algo de tu conversación, arrepiéntete esta mañana, hermano. Escudriñemos nuestros caminos, decía la oración hoy día, y volvamos al Señor. Necesitas a Cristo para que el Espíritu también venga. Él enviará del Padre, el Consolador. Por último, mis hermanos, la persecución estuvo allí, lo veremos con más detalle el día miércoles, pero sin embargo, Dios también salió vindicado. Es asombroso que la obra de Cristo continúe a pesar de esta oposición y que la única razón que tengan, la única forma que tengan de detener a estos hombres es con falsos testigos. Eso vindica al Dios de la verdad. Amados hermanos, quiero hacerte unas preguntas esta mañana para terminar. ¿Expresa tu vida algo, aunque sea tenue o pequeño, de lo que fue la vida de este gigante? La mayoría de ustedes son mayores que Esteban, posiblemente. ¿Son tus vindicaciones de Cristo, su obra y su mensaje un problema en tu vida cotidiana? Hablas tanto de Cristo que la gente dice, oye, ya, estáis chacreando el tema. ¿Han dicho de ti que tu rostro es como uno de un ángel? ¿Te han preguntado esta semana, amigo, cuál es el secreto de tu vida? ¿Por qué siempre tienes tanta paz? Queridos hermanos, el Señor les bendiga esta mañana. Lo que vivió Esteban aún está disponible. Jesús puesto
de pie el último y gran día de la fiesta, dijo: vengan a mí, todos los que tengan sed. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Queridos hermanos, hay una fuente que satisface todo. Y allí está Cristo esperándonos para nosotros. Cristo a nosotros. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Si quieres saber más de nosotros, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Que el Dios Uno y Trino te bendiga.